Bueno, la idea de hoy es presentar dos cuestiones. Una de ellas es el mecanismo de selección en tiempo de ejecución, Runtime Selection Mechanism, RTS de OpenFOAM. Y la otra es continuar un poco más con debugging, usando una herramienta, unas macros que tenemos desarrolladas con Juan Jiménez para trabajar con GDB de manera que no haga falta tener que poner todas estas secuencias de comandos que estuvimos viendo la clase pasada, en donde uno se quería ver, no sé, un campo vectorial, la posición número 8 tenía que ir pidiendo el internal field y de eso el vector y de referenciar el vector y adentro de eso de referenciar las componentes del vector, etcétera. O ver los patches de un campo, cosas por el estilo. Hay varias de esas que están resueltas con esas macros. También uno puede volcar, por ejemplo, una matriz a disco cuando uno está ensamblando matrices en OpenFOAM y quiere ver si la matriz es exactamente la que uno hubiese armado utilizando el método de volúmenes finitos a mano, bueno, la podés volcar con eso. Podés ver el lado derecho también. ¿Qué otras cosas habíamos preparado? Eh, Podíamos ver también nombres de las variables. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos que por ahí era difícil acceder al string que efectivamente tiene el nombre? Esas cosas cada tanto cambian en Phone. Hasta donde estuve probando GDOF funcionan. Hay algunos cambios que todavía tenemos que enviar al repo. Eh, Hoy les voy a mostrar un poco cómo funciona a partir de una instalación de GDB que ya está hecha. Después la idea, si ustedes lo quieren usar como de GDOF, si lo quieren usar como herramienta, sería que se lo bajen del repo. Les vamos a mostrar qué repo es, lo instalen. Para poder usarlo tienen que tener compilado OpenFOAM en debug, pero eso es algo que ustedes ya hicieron previamente. Bueno, respecto del Runtime Selection Mechanism, vamos a usar estas, estas slides que preparamos con Marcelo Jiménez, Norberto Nigro y Axel Larretegui para un curso que dimos en el Instituto Balseiro en el año 2014. Era un curso similar a este, lo único que era de un día solo. Así que imagínense cómo fue. Eh, sí, fue una jornada mañana y tarde en donde dimos más que nada ejemplos y dejamos todo ese código disponible y después la gente fue trabajando en su propio tiempo, ¿no? Fue para el ENIF del 2014, solo dimos el lunes, el día antes que comienza el Congreso. Entonces, ya que estamos, estas, estos slides tienen muchas cosas, algunas de las que hemos visto acá en el curso. Bueno, está esta primera parte de introducción a C++, que es lo que vimos con Gabriel, esto es lo mismo. Bueno, herencia, etcétera. Después vimos las cinco clases básicas o cinco clases básicas. Es como un resumen, acá van a encontrar como un resumen de muchas de las cosas que vimos en el curso. Hay material parte de este material que es tomado de otros autores, por ejemplo, cosas que ha presentado Pasalacqua, también hay cosas tomadas de Tomislav Maric y de otros autores. Ahí están los diagramas de clases que estuvimos viendo la otra vez. Bueno, el namespace, FBC, FBM. Y acá está este tema del dispatch. Bueno, acá está este diagrama de clase que fue uno de los que vimos también. En realidad ese diagrama lo preparamos para aquella ocasión. Bueno, acá compilación de foam en modo debug. Este archivo está en el directorio público de Drive.
Bien. Entonces lo que queremos ver hoy es esto, Runtime Type Selection Mechanism. Ese es el nombre completo, Runtime Type Selection Mechanism. Algunas de las cosas que están acá yo las tomé de post de CFD Online y en algunas otras discusiones con Bruno Santos, que es un participante de CFD Online bastante importante, o sea que tiene mucha participación, es muy activo, responde muchas preguntas. En un tiempo, no sé ahora, pero estuvo trabajando en OpenFOAM.org también. Y Tomislav Maric, que es un investigador de la TU Darmstadt en Alemania, que también es un muy activo programador en OpenFOAM. Él, si no me acuerdo, con otro par de personas, presentó un libro que se llama OpenFOAM Primer, quizá lo han visto en internet. Hace poco lo publicó en forma libre, o estaba en forma libre, ahora lo presentó de otra forma y dice que está pensando por ahí en actualizarlo. Ellos tienen algunos posts que han participado en un post que es Turbulence Models and Runtime Selection Tables. Bueno, y como dice ahí, el mecanismo de selección de tipos en tiempo de ejecución eh, es un mecanismo que permite al usuario de un programa, particularmente OpenFOAM, seleccionar tipos o objetos variables en tiempo de ejecución en un determinado punto del programa, ¿sí? Este mecanismo, como dice ahí, se usa ampliamente en OpenFOAM. Dice, para permitirle al usuario un alto nivel de flexibilidad al elegir lo siguiente: las condiciones de borde, ¿sí? Las que usamos en el cero, cuando uno, por ejemplo, define en la U que quiere una condición de borde, no sé, valor fijado, sleep, gradiente nulo, lo que sea. En los esquemas de discretización, es decir, cuando uno en el F de Schemes dice quiero usar, en el DDT Schemes quiero usar Euler, Crank-Nicolson, quiero usar, no sé, Upwind, causa Upwind cuando utilizo la divergencia, etcétera. Los esquemas que uno selecciona ahí se ponen en funcionamiento a través de este mecanismo. Después todo lo que es modelos de viscosidad, de turbulencia y propiedades de dos fases. ¿Sí? Por ejemplo, en los modelos de turbulencia es clásico, esto lo vimos la otra vez cuando programamos un modelo de turbulencia nuevo. Uno genera un modelo de turbulencia con un nuevo nombre y la idea es poder tener disponible o seleccionar ese modelo de turbulencia en tiempo de ejecución. Incluso uno podría cambiar de modelo de turbulencia sobre la marcha. Bueno, el hecho de poder cambiar de modelo de turbulencia sobre la marcha se puede hacer, u otras propiedades, se puede hacer de muchas maneras, desde desde las más estáticas en el código hasta las más dinámicas. Lo importante es que el software esté continuamente leyendo los diccionarios para ver si el usuario ha decidido cambiar la configuración o no. En realidad, en OpenFOAM se puede correr con modificación en tiempo de ejecución o sin modificación de tiempo de ejecución, porque la modificación en tiempo de ejecución tiene un costo también, que es el hecho de que FOAM esté continuamente controlando si los diccionarios han cambiado. Entonces, si uno pone eh, modificación en tiempo de ejecución no, OpenFOAM las, los parámetros de usuario cuando comienza la corrida y después no revisa más los diccionarios. Le da hasta que termine. ¿Sí? Otra cosa sí, en el control dict hay una llave que dice runtime modifiable. Ahí le pones yes or no, o true or false, no me acuerdo. Y ahí le decís si te va a leer en todos los pasos de tiempo los parámetros de usuario o no. Nunca probé cuánto más rápido en un caso o en el otro, pero
Sí, Tomás. No, y Santa una consulta, y en caso, o sea, vos cuando pones como no en el control dict, ¿no revisa todos excepto el control dict o directamente ya a partir de ese momento es como que entre comillas perdés control de la simulación? O sea, sigue sola hasta que termine. La verdad que nunca lo probé, pero como está pensado, si vos le ponés que no, una vez que lee el caso, lo comienza a correr y después no podés tocar más nada. O sea, vos tocás los diccionarios, pero no cambian los parámetros. Claro, Yo, si lo imponés en ciertos tiempos, sí, pero no es, o sea, vos le tenés que decir dentro del control link, dentro de este tiempo vas a crear, no sé, de solución uno de solución 2 que pueden tener esquemas distintos y que lo van, o sea, vos le imponés que dentro de tanto tiempo le eso, podés leerlo, eso lo podés hacer. Claro, pero cuando vos le ponés modificación en tiempo de ejecución, no. Si vos cambiás los diccionarios por fuera de la corrida, OpenFOAM no los lee de vuelta. O Ah, sí. sea, lee al principio y no lee nunca más. ¿Está bien? Bueno, eso y elementos similares que construyen una simulación a una simulación todo en tiempo de ejecución. ¿Sí? Acá dice, el mecanismo de selección en tiempo de tipo en tiempo de ejecución se puede considerar como una caja negra que toma un parámetro de entrada y retorna un objeto construido de una determinada clase. ¿Sí? Es decir, es un mecanismo que lee un diccionario y de alguna forma instancia un objeto de la clase asociada a eso que vos le pusiste en la llave del diccionario. Bueno, ¿cuáles son otras opciones a este mecanismo? Bueno, uno es hard coding, o sea, que todas las opciones o que las opciones que uno va a usar ya estén definidas en el ejecutable. Es decir, que uno tuviera un ejecutable ICOFON que lo que te hace es la divergencia con esquema Wind y el término temporal con backward Euler, por decir algo. Entonces, cuando vos corres ese ejecutable, ya corre con esas características. ¿Está bien? ¿Cuál es la ventaja de eso? Bueno, y después otra opción sería utilizar... Hola Santi, una consulta sobre eso, sobre el sí, Nico. hardcoding. ¿Ahí realmente estaría seleccionando algo? ¿O simplemente es, bueno, con este esquema para esta función matemática y ya? Porque no veo dónde estaría Es medio seleccionando el... filosófica la pregunta, digamos. Estrictamente no estaría eligiendo nada, porque o estaría eligiendo desde el momento que elijo el solver. Es decir, si yo tuviera un Ecophone Upwind Backward Euler, lo elijo cuando elijo el solver, digamos. Cuando elijo el solver Ecophone Upwind Backward Euler, ya elegí Upwind y Backward Euler. ¿Está? Claro, Pero seleccionas antes, digamos, bien. claro, seleccioné en ese momento. En realidad, esa es la misma pregunta que te haría alguien que usa Fluent, porque Fluent es un solo ejecutable donde están todas las opciones. En cambio, nosotros en Foam, para decir si voy a resolver incompresible o compresible, elijo solver diferentes, ¿no? Bueno, ahora la gente de Foam.org está llevando esto a otro nivel más alto y justamente si las cosas se está volviendo como si fuese Fluent. Uno tiene un macro solver gigante y hasta el solver lo elige, si es compresible, incompresible, etcétera, lo elige a través de los diccionarios. Como que le está dando una vuelta de tuerca más a estos mecanismos de selección de tipo en tiempo de ejecución. No solamente elegís tipo en tiempo de ejecución, sino solver en tiempo de ejecución. ¿Está bien? Bien. Entonces, por otro lado, uno podría utilizar eh, estructuras de múltiple decisión, por ejemplo, la estructura case de C++, en donde uno tuviese en el main del solver un case que fuese, si es Upwind y Backward Euler, correme esta porción de código. Si es Upwind y, no sé, Crank-Nicholson, correme esta otra. ¿Sí? Bueno, eso obviamente tiene ventajas y desventajas, ¿no? Hacer hard coding es muy rápido, porque todos esos mecanismos de tiempo de selección de tipo en tiempo de ejecución requieren estar pidiendo y referenciando memoria continuamente, y eso es lento.
porque tenés que andar haciendo llamadas a través de punteros a funciones, etcétera. ¿Está bien? En cambio, si uno lo tiene hardcodeado, eso es directamente código de máquina que se ejecuta. No tenés que andar tanto yendo y viniendo en la memoria. La desventaja de eso es que no es flexible, porque tenés que tener un solver para cada cosa. Las estructuras de decisión, bueno, como ventaja este, es que son rápidas. Bueno, acá como desventaja es que son flexibles, no sé qué quisimos poner acá, debe ser not flexible también, porque no es del todo flexible tampoco, porque en las estructuras de decisión está bien, vos podés tomar decisiones en tiempo de ejecución leyendo un parámetro que por ahí te lo lee disco y según lo que lee entra en un if o en el otro. El problema es que quedás atado a las opciones que están en la estructura de decisión que vos programaste ahí, ¿no? Si vos pusiste 10 case, tenés esas 10 opciones nomás. Y bueno, el Runtime Type Selection Mechanism es altamente flexible, pero es complejo porque hay que implementar toda una maquinaria para leer de disco opciones y entonces instanciar clase y ejecutar los constructores de esa clase en tiempo de ejecución. ¿También te implementa performance o...? Y es más lento también. Habría que probar, ¿no? No sé cuánto más lento será. ¿O qué decía ahora? Es más lento por las llamadas funciones virtuales, pero sí habría que probar cuánto más lento es. Pero bueno, no ayuda en nada respecto a un branch que sería cualquiera de los otros casos. eh, una llamada virtual siempre es más costosa. Bien. Bueno, este mecanismo está basado en variables estáticas y métodos y o está basado fuertemente en el uso de macro de preprocesador. Los objetos básicamente se toman de tablas predefinidas que se cargan cuando uno comienza la corrida, ¿sí? Entonces, cuando uno ejecuta el solver y se cargan las bibliotecas, esas bibliotecas tienen listas de tipos que están disponibles que se colocan en tablas de selección. Y entonces uno después puede, en tiempo de corrida, elegir alguno de los tipos que está en esas tablas. Si uno elige un tipo que no está en esa tabla, te lista la tabla completa indicándote qué es lo que hay disponible. Entonces ahí aparece el famoso banana de OpenFOAM. Cuando uno no sabe, por ejemplo, qué modelo de turbulencia RANS usar, pones RAS, Simulation Type RAS, y después qué modelo de turbulencia vas a usar, pone banana y te va a decir, bueno, existe K epsilon, K omega, K omega SST, bueno, todas las opciones que hay. Bien, acá lo que hicimos fue colocar una serie de clases, perdón, de macros, que están pensadas para definir la información de los tipos y el nombre de los tipos y la información en tiempo de var, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos esta define, time, name and debug, ¿sí? Después otra que es sola para definir un time name. Con estas macros es como se van registrando los nombres, o sea, se definen los nombres de la nueva clase y después podemos ir registrando esos nombres en las tablas. Bien, entonces hay dos instancias principales cuando se ejecuta un solver de phone. Primero, hay una instancia en donde se crean las tablas. ¿Por qué? Porque no hay una sola tabla para seleccionar objetos en tiempo de ejecución, hay muchas tablas. Hay una tabla por ejemplo, para turbulencia hay dos tablas. Una tabla de RAS models, es decir, hay una tabla que dice LES, o sea, en donde puedes elegir LES, RAS o láminar. Y hay otra tabla, dependiendo de si es RAS, LES o láminar, en donde están los modelos de turbulencia. Es decir, si vos
elegiste modelos RANS. Después vas a tener otra tabla para los modelos RANS donde van a estar listados todos los modelos RANS disponibles en la librería, en la biblioteca de modelos de turbulencia de OpenFOAM o en las bibliotecas que uno cargue cuando las activa en el control dict. ¿Se acuerdan que eso lo vimos con Gabriel la otra vez? No era parte de la tarea porque lo vimos creo que en la clase 5 o en la clase 6, no me acuerdo. Em, Pero básicamente lo que sucede es que si uno crea un nuevo modelo de turbulencia y lo coloca en una biblioteca, cuando esa biblioteca se carga, el modelo de turbulencia se registra en la tabla de modelo de turbulencia y queda disponible como uno más. ¿Está bien? Bien. Entonces, aparecen, no vamos a entrar en el detalle de estas macros, pero básicamente ven que tiene una que se llama Define Runtime Selection Table y después tiene Create Pointer to Hash Table of Functions. Con esto lo que uno hace es eh, crear tablas. ¿Por qué está hecho con macros? ¿Por qué está hecho con macros? Porque estas macros se usan después para crear tablas de diferentes cosas. ¿Sí? Como decía, hay tablas de condiciones de borde, tablas de modelos de turbulencia, eh, tablas de, no sé bien cómo es con los function objects, pero entiendo que es lo mismo. Cuando uno coloca en el control dict los function objects que quiere usar. Bien, estas son macros genéricas. Bien, entonces lo primero que sucede es que se crea una tabla vacía, ¿no? Fíjense que acá dice Define Runtime Selection Table, Base Type, Names, etcétera. Se ejecuta esta macro en algún momento. Y bueno, hay que después expandir todas estas macros con... ¿Ven esto que dice construct numeral numeral, argname numeral numeral? Bueno, esos son todos argumentos que después se van reemplazando en las macros para ir generando un código en forma automática dependiendo de los tipos. Pero fíjense que en un momento, lo importante acá, hay parte de este código que es código que se reemplaza. Es decir, que el procesador después reemplaza parte de esto por otra cadena. Pero hay parte que es código de C real, digamos. Por ejemplo, acá ven que dice if not constructed, entonces te pone constructed in true, y en un momento lo que termina haciendo es un new. Y ven que acá dice base type, argnames, constructor, table pointer. Básicamente lo que hace es pide memoria para una tabla de un determinado tipo y asigna el puntero a esa memoria al puntero este que va a tener un nombre, ¿verdad? Constructor, table pointer. ¿Tá? Entonces, efectivamente, lo que vamos a tener en algún momento es un puntero a una tabla, por ejemplo, de condiciones de borde. ¿Tá? En realidad, para poder ver este código en funcionamiento, habría que expandir todas las macros, ver qué código te queda y ver en qué momento se termina ejecutando ese código. Bien. Entonces después tenemos el uso de esas tablas. Entonces tenemos que hacer un llamado constructores y también a la posibilidad de agregar nuevas entradas. Bien, entonces a ver qué opciones tenemos acá. Esto tendríamos que ver también si está de acuerdo a lo que es FOAM hoy en día, ¿sí? Porque esto es desde hace 10 años, pero el concepto sigue siendo el mismo. Bien, ¿qué más tenemos acá? Bueno, siguen las macros. Bueno, como decía, acá tenemos una que es add, etcétera. Acá está planteado como una clase, esto no recuerdo bien cómo era, pero fíjense que tiene esa clase A tiene constructor y destructor.
Pero bueno, lo importante de esto es que tiene la funcionalidad para darse cuenta si las entradas ya existen en la tabla. ¿Ok? Sí, Podemos, por ejemplo, cambiar el modelo de figuras. Entonces, yo tengo inicialmente una táctica que te pide tales variables. sí. Son tres. Cambio el modelo de turbulencia y el tipo va a tener que sacar una o agregar una. Es dinámico eso, como va armando el espacio de esas nuevas variables, ¿no? O sea, vos en la tabla tenés todos los modelos de turbulencia posibles. Cuando vos en... Sí, te carga los nombres en una tabla, te carga los punteros a eso. Bueno, te carga los nombres en realidad. Te- la tabla carga nombres. Eh, carga nombres que en realidad serían punteros punteros a funciones de las que están en la biblioteca, porque la biblioteca las levanta completas. O sea, ese código, si no me equivoco, Gabriel, está en memoria. El tema es que vos, con los nombres que están en la tabla, cuando elegís uno leyéndolo del diccionario, va y ejecuta, va y con el puntero a función ejecuta esa porción de código que está en la biblioteca. O en realidad lo selecciona porque el código se termina ejecutando en otro determinado momento. O sea, vos, en realidad lo que hace FOAM es tiene unos punteros genéricos a modelo de turbulencia, que eso lo pones en el create fields, y tiene unos punteros genéricos. Entonces vos después, o sea, tiene unos punteros que son de la clase padre de los modelos de turbulencia. De manera que vos podés apuntar a cualquiera de los modelos de turbulencia hijos, ¿sí? Entonces, cuando el mecanismo de selección en tiempo de ejecución, cuando pasa por el create field del diccionario, el modelo de turbulencia que vos elegiste, va, instancia un objeto de ese tipo y el punterito de ese objeto o sea, el puntero genérico que está vacío lo apunta a ese que vos creaste. Entonces, ¿cómo? Claro, que sería el de la I, clase I. El de la clase I, que estaba en la tabla de los modelos de turbulencia disponibles, ¿sí? Yo tengo una pregunta, Santi. Y, por ejemplo, que si creo mi primer feed, luego se construyó el I de la clase I, ¿no? Y después sí está corriendo que yo cambio el modelo de turbulencia. ¿Esa tabla cambia? ¿Sí? Ah, O sea, vos tenés ese puntero de la clase padre que apunta a uno de la clase hija, apuntando a un determinado modelo de turbulencia. Los modelos de turbulencia adentro, ¿qué suelen tener? Bueno, ya lo vimos la otra vez. Eh, básicamente lo que tienen es un método correct que te calcula K, te calcula omega, por ejemplo, o sea, te hace transporte de las variables turbulentas y después cuando vos pedís nu turbulenta o las variables que quieras, te las devuelve. ¿Sí? Y eventualmente cuando tenés que calcular el tensor de tensiones que va en la ecuación de momento, también es ese modelo de turbulencia o alguna clase asociada la que te devuelve esa cantidad, el famoso deep ref o dev ref, alguno de esos que te devuelve la parte explícita, si no me acuerdo mal, explícita e implícita del término viscoso o turbulento. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Todo el asunto pasa por este método new con mayúscula, ¿sí? Que sirve para agregar nuevas entradas. Esto es importante porque lo van a ver mucho en OpenFOAM, que en un momento se llama un método new. Ese método new justamente no es la palabra reservada new de C++, sino que es un método de este mecanismo de selección en tiempo de ejecución que se ejecuta, ¿sí? Ahí dice, acá ven, dice, declare runtime new selection table is used to create a runtime selection table for a derived class which holds new pointers on the table. ¿Sí? O sea que tiene punteros a ese método new. Ese método new es el que efectivamente después pide memoria del tipo del objeto que vos seleccionaste en la tabla. A ver dónde es que está.
por eso tiene la N mayúscula. Porque Sí, no es el operador. no es el de C++, es algo que está creado acá. Bien. Ahora el uso de tablas en selección de tiempo de ejecución. Dice, agregar nuevas entradas. Dice, el verdadero agregado de las entradas en la tabla se ejecuta cuando el objeto add this type argname constructor base table, o sea, cuando la macro se expande y esto se transforma este, en un tipo concreto, es ahí cuando ese objeto, el objeto de ese tipo efectivamente se instancia a través de su constructor. ¿Sí? O sea, como dijimos hoy, la tabla lo que tiene son punteros a esas funciones new que son las que efectivamente instancian el objeto de la clase que vos querés. ¿Y quién guarda el puntero a ese objeto? Bueno, es ese puntero que está definido en la clase padre. Como que la clase padre sabe que ahí alguien le va a llenar una dirección de memoria de alguno de todos los posibles objetos que podés instanciar que están en la lista. Eso es algo que no dijimos cuando hicimos la clase de los modelos de turbulencia. Una de las cosas que tuvimos que, una de las cosas que tuvimos que cambiar fueron unos archivos donde corríamos una macro que decía make, RAS model, etcétera. Bueno, esas están hechas justamente para después registrar en la tabla, en estas tablas de tiempo de ejecución los nuevos modelos que uno está creando. Bien, entonces ahí va una descripción para el caso de modelo de turbulencia. Como les decía ahora, el mecanismo completo está basado en dos tablas para el caso de los modelos RANS. La, casa- la tabla de los turbulence model, de qué tipo de modelo de turbulencia vas a usar, que tiene tres entradas, LES model, RAS model y laminar. Y después una segunda tabla de que es tal que si vos elegiste RAS model, tiene todos los modelos RAS disponibles. ¿Sí? Bueno, en ese momento eran estos que están ahí. Bien, entonces, los objetos tienen esta secuencia de herencia. ¿Sí? O sea, K epsilon hereda de RAS model y RAS model hereda de turbulent model. ¿Sí? Bien, y entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear una tabla vacía al comenzar la corrida, ¿no? Entonces eso se hace con la define runtime selection table turbulence model. ¿Sí? Eso está en turbulence model.c. Eso la vez pasada no lo cambiamos. Eso quedó igual. Después em, tenemos que definir los modelos de turbulencia disponibles, los modelos RAS disponibles a través de esta tabla. eh, a la tabla Turbulence Model tenemos que agregar el modelo RAS Model. Bueno, eso la otra vez tampoco lo hicimos porque no agregamos en realidad una opción más. O sea, seguimos trabajando con LES Model, RAS Model y Laminar. ¿Está bien? No agregamos un nuevo modelo acá, modelo o grupo de modelos acá, sino que esto quedó igual. Y entonces, finalmente, cada modelo de turbulencia RAS se agrega a sí mismo a la tabla de modelos RAS. ¿Sí? Y entonces, fíjense que ahí está este Add to Runtime Selection Table, RAS Model, K Epsilon, Dictionary, etc. ¿no? Entonces, esto sí es algo que nosotros tenemos que hacer. En kepsilon.c, cuando nosotros creamos un nuevo modelo de turbulencia, la vez pasada lo hicimos copiando
perdón, buscando y reemplazando. Pero sin querer, en algún momento lo que hicimos fue modificar el llamado a esta macro para que nuestro modelo termine en la tabla de los modelos RAS. ¿Sí? O sea, en un momento, en el archivo kepsilon.c, no me acuerdo cómo le habíamos llamado a nuestro modelo de turbulencia, myKepsilon, nuestro myKepsilon, nosotros lo que hicimos fue registrar nuestro myKepsilon en la tabla de los modelos RAS. O sea, esa línea que está ahí, la línea 43, en realidad lo que sucede con esa línea es que es una macro, esa macro se expande y lo que termina haciendo es creando toda la maquinaria necesaria para que nuestro modelo de turbulencia se registre en esa tabla y podamos luego tener un puntero a nuestro modelo. ¿Está? Pero bueno, es como muy inocente porque lo que uno tiene es nada más esa macro llamada ahí, pero uno no sabe todo lo que hay detrás. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno lo va a usar? Entonces, ahora ponemos en acción el mecanismo de selección de tipos en tiempo de ejecución, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, en constant barra turbulence properties, colocar que es RAS model. ¿Sí? Entonces, de las tres opciones que había, va a elegir modelos RAS. Y después, abajo, donde dice RAS model, ponemos K epsilon. Eso es lo que todo usuario sabe. Y acá viene lo que decíamos hoy, ¿no? Una vez que PimpleForm se ejecuta, o se corre, la ejecución alcanza la siguiente línea en el create fields. ¿Sí? Van a llegar a esto. ¿Sí? En donde fíjense que dice auto pointer de incompressible turbulence model. Esta sintaxis puede que haya cambiado totalmente. Turbulence. Y ahí vamos a llamar a este método new. ¿Se acuerdan de este new que habíamos hablado arriba? ¿Sí? Y entonces dice, acá el auto pointer turbulence se setea de manera que se puedan después invocar los métodos requeridos de los modelos de turbulencia, tales como había dicho hoy, turbulence correct, que es el que actualiza las ecuaciones de transporte de los modelos de turbulencia, por ejemplo, la ecuación de K, la de Epsilon, o si hay ecuaciones algebraicas, es el que avanza el modelo de turbulencia en el tiempo. Y métodos como devref, ¿sí? Que te devuelve los términos viscosos de las ecuaciones de momento. ¿Sí? Entonces, el método Turbulence Model New, es el selector que lee del diccionario Turbulence Property de Constant, busca en la tabla del modelo de turbulencia y dice, si el modelo de turbulencia existe, continúa la cadena de llamadas y si no, muestra un mensaje en el standard output diciendo, bueno, este modelo no existe, los modelos que hay disponibles son estos. ¿Tá? Y cuando dice continúa la cadena de llamadas, se refiere a que, bueno, pide memoria para ese objeto y después, bueno, coloca el puntero a ese objeto en el autopointer ese que vimos recién. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos algún detalle. Permiso, ¿no? Acá está el método new. Fíjense que es el método new de la clase Turbulence Model. ¿Sí? Fíjense que acá, esto me parece que es a nivel, no sé si RAS o KEpsilon. Bueno, el asunto es que el método new, ese new con mayúscula, fíjense que lo que hace es va, lee en Turbulence Properties. Y acá hace un lookup de simulation type. Esto me parece que no está bien. O sea, no sería específico de Kepsilon, porque cuando te busca el simulation type, lo que busca es RAS less laminar, no Kepsilon. Eso lo hace Turbulence Model. ¿Cómo? Eso lo hace Turbulence Model. No Kepsilon, sino. Claro. Sí. Porque acá, o sea, este es el new de Turbulent Model. Por lo tanto, si lo que hace el lookup es de simulation type,
Fíjense que en el diccionario, simulation type es a este nivel. Es a nivel RAS less laminar. O sea, en K epsilon, para el caso de K epsilon, tiene que haber algo similar a esto, pero acá donde te dice lookup, el lookup que hace no es de simulation type, sino de RAS model. Y bueno, lo que hace es hace el lookup y después bueno, te muestra un mensaje por pantalla y, está cortado el código, una lástima. Pero bueno, ahí es donde busca en realidad. Ahí es donde busca ahí es donde busca y si encuentra instancia. ¿Sí? De hecho, ahí, O instancia, no, instancia más acá abajo. Primero busca, sí, hace todo un for, básicamente, sería sobre la tabla. En realidad creo que no es un for, sino que usa un de, iterador de esa hash table. Bueno, lo que han hecho C++ saben cómo es. Los iteradores básicamente son clases hechas para recorrer cierto tipo de datos abstractos. ¿Sí? Es, básicamente te hace un más ahí adentro. Bueno, va recorriendo toda la tabla y si el iterador llegó al final, te dice, bueno, ese modelo no está y los modelos de turbulencia válidos son estos. ¿Sí? Y si no, fíjate que lo que hace... Ah, no, se te hace las dos. No, a veces te hace las dos. Primero te busca el RAS y después busca la tabla de RAS y termina instanciando el modelo de turbulencia que vos pediste dentro de la tabla de RAS. Fíjense que el CSITER tiene un puntero al método new de RAS model. No, está bien, de RAS model. Tal como fue bueno, definido en la Declare Runtime New Selection Table, la macro esa, incluida en el turbulent model.h. O sea, básicamente lo que hace, repasa la tabla, si llega al final te avisa que no se puede, y si no llegó al final es que efectivamente se puede llamar a ese método, y entonces instancia el RAS model, o en este caso se instancia el RAS model. Y en este caso debería generarte la tabla para todos los RAS model posibles. ¿No? Una aclaración, Santi. Ah, espérate que le pongo mute acá. Dale. Si podés subir a la línea 122 que estaba... No, que aclaro solamente que para que la línea 122 funcione, eso está llamando al constructor de una clase derivada de Turbulent Model. O sea, para que eso funcione, para que compile directamente, si no, no compila, todas las clases registradas tienen que tener un constructor con esos 4 argumentos, con esos 4 parámetros. O sea, U, Phi, Transport y Turbulent Model Name. Claro. Ese, ese constructor o ese método del que habla Gabriel es justamente uno de estos métodos new. Fíjense que tiene 4 parámetros que son justamente UFI, el Transport Model y el Turbulence Model Name. Este conjunto primero hace que los instancia, supongo que cambias el modelo de turbulencia. Buscan tu tabla y te dice, ok, existe y después hace la actualización en la tabla de las condiciones de borde o no están vinculados. ¿Me explico? Si vos cambiás de modelo de turbulencia, te va a leer los parámetros del nuevo modelo. Y te actualiza la tabla de... No, las tablas son estáticas, digamos. Salvo que vos... Las tablas son estáticas porque se generan cuando comenzás a correr el solver, ¿sí? Lo que podría pasar es que vos largás a correr y en un momento se te ocurre en el control dict agregar una biblioteca nueva. Ahí no sé qué pasaría. Calculo que te la va a registrar en ese momento y vas a tener de ahí. Yo tampoco.
Calculo que en ese momento se va a registrar en la tabla de modelo de turbulencia un modelo de turbulencia nuevo y de ahí en adelante lo vas a tener disponible, digamos. Si lo selecciona, o sea, lo vas a tener disponible y si después vas en el Turbulence Property y lo seleccionas, lo que va a hacer es, Claro, que la tiene en algún momento tu tabla debe incorporar esa nueva. sí, pero ahora que estoy pensando, los modelos de turbulencia los instancia en el Create Field, por ahí pasa una vez sola. Sí, no, justamente esa idea. Entonces me parece que no lo puede cambiar en tiempo de ejecución. Por eso era lo que te preguntaba. Ah, ok. Lo solo en el home no. Si quiero usarlo el propio que instancia el modelo de turbulencia en cada pasada, Claro, sí. Porque el frío pasa. eso. Solo en el home no. O sea, sí, ahí va. Para modelo de turbulencia, por el Create Field pasa una vez sola. O sea, que ahí sonaste, porque esta línea de código, a ver, no, era más abajo. Esta línea de código en el Create Field, bueno, pasás una sola vez por ahí. Y ahí es donde lee los diccionarios y selecciona el modelo de turbulencia. Construye el objeto KX. Claro, entonces si vos quisieras crear otro nuevo, es más, o sea, si esto lo tenés en cada paso de tiempo, lo que va a pasar es que cuando comienza un paso de tiempo nuevo, este puntero se inicializa de vuelta. Entonces te borra el modelo de turbulencia que tenías antes e instancia uno nuevo. ¿Tá? Lo que no sé qué pasa ahí es con las variables asociadas al modelo de turbulencia, los campos K, omega, epsilon que vos tenías antes, te lo crea todo de vuelta, me parece, te lo vuelve a poner todo en cero. Entonces perdés la corrida, en cierta manera, ¿no? Claro, no es que dijiste, bueno, arranco con este modelo, me pongo un poquito más detallista, pero no puedes hacer eso, digamos, como almacenar varias soluciones. Claro, decir, bueno, arranco en laminar y después continúo con un modelo de turbulencia, pero eso tengo memoria de haberlo hecho, digamos. Yo lo he hecho montones de veces, correr primero en laminar y después activo un modelo de turbulencia. Pero por ahí no lo sé conectar desde la última. Sí, por El ahí, último paso de tiempo y ahí le cambiaron. Ah, bueno, Y le ya, agrego falta. claro, si vos arrancás en laminar y después tenés que cambiar un modelo de turbulencia, tenés que definir las, los campos para modelo de turbulencia, tenés que definir K, epsilon, etcétera. Salvo que vos lo hubieras corrido desde el principio, pero si vos en el cero pusiste U, NUT, K, omega, pero corriste con un solver laminar, cuando vaya escribiendo no te va a escribir actualizar NU, K, omega, porque nunca las cargó. Entonces, evidentemente, sí, tenés que parar, generar esas variables, cambiar el modelo de turbulencia y levantar nuevamente. ¿Está bien? Esa es mi pregunta, Santi. O sea, justamente en ese caso, los sucesivos pasos que vaya grabando a disco, solamente graba lo que utiliza nomás. Claro, exactamente. Si vos arrancaste en laminar, no te va a escribir un T, K, etcétera, porque nunca lo levantó. No son Claro, parte. eso era, exacto. Bien. ¿Hasta dónde habíamos llegado? Hasta acá. Habíamos llegado hasta acá. Bueno, claro, porque acá creo que quedaron al revés. Justamente, creo que quedaron al revés. Fíjense que este es el new de rasmodel.c. ¿Ok? Mientras que el de arriba era el new de turbulencemodel.c. Entonces, el new de turbulencemodel.c es el que selecciona puede ser que te permite elegir entre LE, RAS y lámina. Y el new de la macro, o sea, perdón, el método new de rasmodel.c es el que te permite ahora seleccionar un modelo de turbulencia específico que básicamente termina llamando al constructor de K epsilon, básicamente.
Fíjate que por eso acá pusimos CS iter tiene un puntero a un verdadero constructor para una clase K epsilon. ¿Sí? Porque el otro en realidad lo único que hacía era seleccionar en una tabla. Bien, y finalmente, una vez que tenés el modelo, el objeto al modelo K epsilon instanciado, la cadena de llamadas vuelve a createField.h, a ese punto donde habíamos pasado, y tener el modelo de turbulencia listo para usar. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno hace turbulence, flechita, ref, acá ¿por qué usamos flechita? Ah, puntero. Eso, porque es un puntero. Entonces llamamos al método este de la clase apuntada por este puntero. Sí, ¿sabes? Y ella no solamente que es un puntero, ¿verdad? Ahí está aplicando el polimorfismo. Sí, que está yendo de la padre al Son Sí, todos virtuales. correcto, correcto. Porque justamente lo que dice Johan es que el puntero en realidad es a la clase padre que habíamos dicho que era un puntero a un autopointer de Turbulence Model. ¿Sí? Pero en realidad eso termina apuntando a los métodos de una de las clases hijas. ¿Sí? Y eso, o sea, pero se puede hacer por eso que decimos de la tabla. Porque si no, no bajaría el método. No, las tablas es una manera de terminar instanciando un objeto derivado de esa clase padre. ¿Está bien? Las tablas son solamente para eso. Vos podrías hacer esto mismo, como dijimos hoy, con un case, en donde vos tuvieses, donde antes del case eh, definís un puntero a la clase padre y cuando haces el new, lo haces haces new a los objetos de la clase hija. Pero como el puntero es a la clase padre, vos podés asignarle memoria de cualquiera de las hijas. En cambio, si vos arriba, o sea, y eso es interesante porque como si vos definís punteros adentro de un case, el problema es que cuando salís del case, el puntero lo perdés, ¿no, Gabriel? Porque queda dentro de llaves, ¿o no? Tenés que definir el puntero fuera de la estructura case. Pero de bueno al final. Y el tema es que, claro, como dependiendo del case en el que entre el objeto diferente, vos necesitas un puntero al que le puedas asignar cualquiera de toda la otra clase. Entonces, naturalmente, la estructura de herencia es necesaria, digamos. Que particularmente sería, que vos decís que sería polimorfismo ahí. Sí, sí, ¿no? Porque Sí, pero A ver. por ahí en la padre tiene virtual. Claro, Puede bajar por eso, porque estás apuntando ahí. Si no o sea, apuntando ahí, no quedaría en la claro, clase los más. métodos están implementados realmente en las clases hijas. O sea, vos podés efectivamente instanciar de las clases hijas, no esa clase padre, pues no tiene nada. sí, sí. Bien. Y después ya hay un ejemplo de cómo implementar un modelo de turbulencia, que eso nosotros ya lo hicimos. ¿Está bien? Bueno, nos quedó la parte de GDOF, pasa a la clase que viene. No queremos ocupar el tiempo de las consultas, pero ¿hay alguna pregunta de acá, de esto? Por ahora no. Todo muy bien. No creo que está seguro de la. Esto es algo que raramente uno programaría de vuelta, digamos. O sea, el mecanismo de selección de tipo en tiempo de ejecución no es algo que uno va a programar, pero sí va a usar, quizá en forma más informada o menos informada, las macros de este mecanismo, por ejemplo, cuando definís un modelo de turbulencia nuevo, en donde uno tiene que ir y cambiar esa línea que vimos en el código, ¿no? Tenemos que ir y cambiar esta línea 43 para que después, en tiempo de ejecución, se registre nuestro nuevo modelo de turbulencia, nuestra nueva condición de borde, etcétera, entre aquellas que están disponibles en la tabla.
Bien. ¿Remoto alguna pregunta? No, Santi, por ahora no. Bien. Eh, y ustedes dirán, siempre me gusta hacer esta reflexión, ustedes dirán, bueno, pero todo este delirio de la runtime, time selection mechanism y no sé qué. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué lo quiero saber si lo único que tengo que cambiar es esa línea cuando hago un nuevo modelo turbulencia? No, hay que saberlo. Porque después, ¿qué pasa? Cuando ejecutamos nuestro solver y en el control dict levantamos una biblioteca, si no hemos hecho bien el proceso al programar, podemos hacer que nuestra biblioteca colisione con las que ya están en FOAM. Y entonces, ¿qué sucede? A veces no repetimos los nombres, pero colisionan métodos de algunas clases padres. Por ejemplo, nos colisionan los métodos de RASModel, del LESModel. Es como que queremos volver a registrar en la tabla las model, RESModel y lámina, cuando en realidad lo único que tenemos que registrar es nuestro modelo de turbulencia. ¿Está bien? Entonces, si después ustedes cuando corren les tira un warning, un montón de warning avisando que hay problemas de name mangling o que hay nombres repetidos, letras repetidas, etcétera, es por esto. ¿Está bien? La otra cuestión que sucede es que a veces cuando hay colisiones de nombres, en algunas ocasiones levanta primero la biblioteca nuestra y después la del sistema, o al revés. Entonces, puede ser que nuestro modelo de turbulencia finalmente se registre o no, que esté disponible o no. ¿Está bien? Son todas cuestiones que surgen de acá. Hay que saber que esto existe y cómo funciona, especialmente para lograr mayor modularidad, que es lo que hemos hablado siempre, de que tratar de que nuestro código nosotros podamos tenerlo fuera de la distro. Entonces, ¿cómo? Claro, sí, que no tengas que hardcodearlo o que no termine siendo parte, qué sé yo, de la finite volume. Y que el usuario cuando quiere usar nuestro código no tenga que bajarse toda la distro, compilarla toda de vuelta, primero pisarla, compilarla toda de vuelta, sino que pueda, por ejemplo, bajarse la distro por paquetes, nuestro código sí tenga el código fuente, le das un all wmake que compile dos o tres cositas muy chiquitas eh, y que después invoque esas bibliotecas en el control dict y listo. ¿Tá? Ahora, si uno está pensando ya en una contribución más a nivel de la distro completa, que quede para todo el mundo, bueno, ahí sí vas y pisás la distro. Que es lo que la gente de FON va a hacer si vos lo contribuís. Lo colocan la distro. En realidad, más o menos, porque hay algunos proyectos grandes que no se colocan en la distro, sino que van como módulos en OpenFOAM. ¿Sí? No, no, no. Gabriel, si querés contarles. No, hay módulos aparte que están en sus propios repositorios y se incluyen en el código de FOAM, pero están en su propio repositorio y se compilan aparte. Sí. Y después también hay contribuciones que no son módulos, que también están en los repos de OpenFOAM, que es la parte de community, parece que se llama, como el repo de hidrología, hay uno con varios solvers relacionados que también se instalan como si fueran de tercero, por más que están en el repo, en el GitLab de OpenFOAM. Los módulos que vienen con OpenFOAM, cuando descargas el código fuente de OpenFOAM, tenés la opción de descargar también los módulos. Incluso si te bajás el source ya, no clonás el repo, te bajás el archivo con el fuente, el targz, ya te viene con los módulos, con el código de los módulos, pero se compilan aparte, digamos. O sea, no están técnicamente en el árbol de código fuente de OpenFOAM. Están como metidos adentro. Eso para los módulos. Y para las contribuciones externas, eso te bajás tu propio repo como si fuera un proyecto de tercero. Uno de los módulos más conocidos es CFMesh, que de hecho ahora dejó de estar integrado en OpenFOAM. Antes venía con OpenFOAM, desde la 2406 ya no viene más CFMesh con OpenFOAM. No tengo idea cómo instalarlo aparte, pero seguramente hay un repo.
comento una cosita más. Si ustedes miran, le puedo compartir pantalla acá. Ahora comparto de vuelta. Pasa que bajé lo que estaba compartiendo y si ustedes miran acá en la distro de phone, fíjense que esta es la 2106, ¿no? Si ustedes se fijan en el WM Project Dir, fíjense que acá tiene un modules y ahí venían estos, CFMesh, Avalanche, OpenQBMM y otros módulos. Y si le tiramos acá al README, ¿sí? Acá dice, this direct use allocation for additional OpenFOAM components or tools to place and have them built as a part of the normal OpenFOAM build process. La visualización son que te muestra cómo hace el block mesh, te muestra todos los puntos, los pasos, A ver. un block. Sí, son plugins para Vue. Yo estos nunca los compilé. Están re buenos, pero nunca los compilé. Bueno, dejamos por aquí entonces la parte pública y continuamos con las consultas. Dejamos de grabar. Nos vemos.